Muy buenas noches tengan todos ustedes, sean muy bienvenidos en esta noche del lunes 22 de febrero del año 2021 a este espacio titulado Escuela Bíblica en Casa, estudio sistemático del libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, el Bereshit hebreo, el comienzo, el nacimiento, los orígenes de todas las cosas que nosotros conocemos y aún las que no conocemos. Así que recordemos un poquito que estamos hablando de Génesis acerca de la creación y la semana pasada hablábamos un poquito acerca de la creación del hombre y cómo hay una controversia, por decirlo de alguna manera, o algo que sucede allí es como una dialéctica, una tensión, por decirlo de alguna manera, al escuchar que el Señor nos dice que nos ha creado a su imagen y semejanza, pero a la vez que nos formó del polvo de la tierra. Entonces, pues, hay cierta tensión, por decirlo de alguna manera, en esas dos características en las cuales Dios formó al ser humano. Recordemos que estamos en el capítulo 2 y ya entramos al capítulo 2 del libro de Génesis, donde nos habla de todos estos eventos de la creación, de cómo Dios formó al hombre, lo formó de la tierra, del Adamash hebreo, que significa precisamente tierra, y que tal vez hace referencia a toda esa tierra roja de por allá del Medio Oriente, era una tierra rojiza, y habla de terrones, de rojos, de barro, con los cuales tal vez Dios creó al primer ser humano. Y esto refleja, como decía hace un momento, pues por un lado refleja la bajeza o la humildad o la fragilidad de los seres humanos al ser creados del polvo de la tierra, del barro de la tierra, pero también muestra a la vez, por decirlo de alguna manera, la grandeza o la importancia del ser humano delante de Dios, cuando dice que fuimos hechos a su imagen y semejanza. Así que hecho a imagen y semejanza y ponerlo contra la humilde y frágil condición del ser humano, pues nos pone en cierta situación en que el hombre definitivamente debe tomar con mucho humildad, por decirlo de alguna manera, quién es su creador. Recuerde que el Señor es el creador y los seres humanos somos sus criaturas. Sin embargo, cuando se habla de que Dios hizo al hombre a su imagen, se puede caer en el peligro de la vanagloria, de la jactancia, de creer que somos iguales a Dios, de creer que somos los hijos consentidos de Dios, porque fuimos hechos a su imagen y semejanza. Sin embargo, cuando el Señor hace al hombre de la tierra, del polvo de la tierra, pues también le quiere enseñar al hombre y le quiere recordar también su fragilidad, recordándole al hombre de que definitivamente Dios es el creador, pero el ser humano es el ser creado. Así que, aunque es importante para Dios, por supuesto, importantísimo para Dios, la creación del ser humano, de hecho, el capítulo 2 se detiene mucho a dar más detalles acerca de esta creación del ser humano. Sin embargo, no deja de recordarnos que somos frágiles. Por allá el Salmo 103 o el Salmo 100, versículo 3, él dice sencillamente que nosotros no nos hicimos a nosotros mismos, sino que Él nos hizo. Y en el Salmo 103 dice que Él se acuerda de que somos polvo. Así que si Él recuerda todos esos detalles, que somos frágiles, que somos seres humanos, que definitivamente somos como neblina, pues el ser humano también debería tener esa misma inquietud o esa misma sentir de saber que delante de Dios somos privilegiados por llevar su imagen, pero sin embargo también recordarnos que somos seres frágiles, que nuestra vida es neblina. Así que el mismo Señor inclusive determinó, se acuerda por ahí en el capítulo 2 que leímos, que él mismo determinó inclusive que los mismos animales también son hechos del polvo de la tierra, es decir, son hechos también del mismo material. Dice por allá en el capítulo, versículo 19 del capítulo 2, dice, Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos. ¿Sí nota? Así que no solamente el ser humano fue creado del polvo de la tierra, noten eso muy bien, téngalo bien en cuenta, de que también los animales, dice aquí, fueron creados, fueron hechos del polvo de la tierra, dice el versículo 19 del capítulo 2 en su parte A. Dice, Jehová Dios formó, pues, de la tierra
toda bestia del campo y toda ave de los cielos, ¿sí lo notan allí? Así que también es posible que se refiera al origen de la humanidad, también del polvo, como bien lo dijimos, y el Señor mismo se lo recuerda al ser humano cuando en la caída, por allá en Génesis 3:19, le dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, es decir, hasta que mueras, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Uy, esa expresión es una expresión donde el Señor definitivamente baja al ser humano del pedestal donde a veces el mismo ser humano se sube, porque a veces los seres humanos nos creemos que somos dioses y el Señor nos tiene que recordar constantemente quiénes somos aquí, quiénes somos nosotros y quién es Él. Salmo 103, lo que decía hace un momento, Salmo 103 en el versículo 14 dice, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Y Eclesiastés, el sabio Salomón, escribe en el capítulo 12 de su escrito, de su libro, lo siguiente, dice, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios, ¿quién lo dio? Así que si son personas que, por ejemplo, dicen, esta es mi vida, yo hago con mi vida lo que quiera, pues este sería un buen texto para decirles que no es su vida, ni que puede hacer con su vida lo que quiera, porque dice, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a ¿quién? A Dios que lo dio. ¿Sí nota? Notemos eso allá en Eclesiastés capítulo 12, versículo 7 y versículo 8 dice, vanidad de vanidades, es decir, neblina, humo, no es nada más. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Eclesiastés capítulo 12, versículos 7 y 8 para que lo tenga ahí. Así que esto denota definitivamente a la humanidad como barro y a Dios como el alfarero. Isaías 29:16 nos lo recuerda también. Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá de su hacedor, no me hizo? ¿Dirá la vasija de aquel que le ha formado, no entendió? Isaías mismo, por allá unos capítulos más adelante, en el 45, dice, ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene, o a tu obra no tienes manos? Isaías mismo, por allá un poquito más adelante, él mismo dice, ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Y Jeremías también nos da un detalle, nos da también una claridad aquí. En el capítulo 18 de Jeremías nos dice, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Y Romano, ya en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo también nos da detalles para seguirnos recordando nuestra fragilidad humana, para seguirnos recordando qué papel desempeñamos en esta tierra y quiénes somos nosotros para cuando nos paramos frente a Dios. Así que Romanos 9:20 dice Pablo, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Así que el Señor aquí, a través de la misma palabra del Señor, le va recordando a los seres humanos quiénes somos. Somos simplemente barro, aunque es importante entender que llevamos su imagen, es decir, la imagen moral y de santidad de Dios. Es decir, si hay algo de bueno en los seres humanos, si hay algo de nobleza, si hay algo de bondad en un ser humano, eso no viene del ser humano, porque el ser humano quedó infectado por la caída de Adán. Con la caída el ser humano quedó prácticamente en bancarrota,
Por la caída el ser humano quedó definitivamente en cero, con su saldo en rojo, moral y espiritualmente. Pero ¿qué es lo que lo sostiene en que el ser humano tenga algo de bondad? La imagen de Dios, que Dios lo formó a su imagen y semejanza. Esa imagen de Dios nunca será quitada del ser humano. Se puede distorsionar y se distorsionó, por supuesto, por el pecado. Alguna vez yo he dicho que Dios nos hizo, nos generó a su imagen, porque la palabra imagen, ima, reflejo, y gen viene de la genética de Dios, es decir, la santidad de Dios. Así que Dios nos generó a su imagen, pero el hombre por el pecado se degeneró, y cuando venimos a Cristo, en Cristo el hombre es regenerado. ¿Sí notan eso? Ese juego de palabras con la palabra gen. Así que Dios, a pesar de que el ser humano ha caído, Dios no le quitó ese privilegio de portar, de ser portador de su imagen y semejanza. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los seres humanos, como decía hace un momento, tenemos algo de bondad. Pero esa bondad, repito, no viene del ser humano. No es, ay, tan buena persona que soy. ¿Cómo soy de buena persona? No, no. Si hay algo de bueno en nosotros, eso solamente viene de parte de Dios. Eso solamente es Dios allí. La imagen de Dios, aunque esté distorsionada en algunos casos por el pecado, pero la imagen de Dios está ahí. Y lo hemos también señalado muchas veces, que por qué un pecador, un delincuente, por decirlo de alguna manera, que es bien matón, por ejemplo, ¿por qué no le pone un carro bomba, por ejemplo, a su esposa? ¿Por qué no le coloca un carro bomba a sus hijos? ¿Por qué no le coloca un carro bomba a su familia? Porque hay algo allí en el ser humano, en el interior del ser humano, que se conoce como la imagen de Dios, la genética de Dios que está ahí, que hace que este ser humano de alguna manera tenga algunos atisbos, por más pecador que sea, tenga algunos atisbos de bondad. No es que sea bueno, sino que hay algo de Dios ahí en el ser humano. Así nos diseñó el Señor. Así venimos de fábrica, perdónenme la expresión. Así venimos. Así que el Señor tiene que recordarle constantemente al ser humano de que somos criaturas y que Él es el creador. Que definitivamente nosotros somos barro, pero que Él es el alfarero. Poniéndonos ese ejemplo como lo hizo bien Jeremías, hablando acerca del pueblo de Israel. Bien, entremos aquí un momentico, entremos al versículo 7. Versículo 7 que sigue hablando, narrándonos acerca de la forma, o mejor, de la historia de la creación del ser humano. Versículo 7 de capítulo 2 de Génesis dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y otro elemento especial, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Sí nota eso? No solamente lo forma de la tierra, porque hubiera podido armarlo de la tierra, pero si lo hubiera podido, no le da aliento de vida, pues no pasa nada. Hubiera sido simplemente un pedazo de barro ahí en forma de hombre. Pero mire que ahora el elemento que nos está agregando aquí Génesis es que nos dice que y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Así que esa palabra sopló viene del verbo imperfecto en el griego, sopló, aliento, y la palabra aliento también tiene que tipifica sencillamente de que Dios muestra, óigame bien, Dios muestra especial cuidado en la creación específicamente de la humanidad. Es decir, Dios se toma el trabajo de crear al ser humano, de formarlo, pero cogerlo y soplar en su nariz ese hálito de vida, sencillamente muestra que los seres humanos, aunque aún funcionamos físicamente, como todos los demás seres mortales, por ejemplo, como los animales, en el caso de todos los animales, por ejemplo, ellos también respiran, nosotros respiramos, ellos comen, nosotros también comemos, ellos excretan, nosotros también, ellos se reproducen, nosotros también, ellos envejecen, nosotros también, ellos mueren, nosotros también. Así que miren la comparación que hay entre los seres humanos y entre los mismos animales. Los animales tienen vida física como también tenemos vida física nosotros los seres humanos. ¿Qué hace la diferencia? Que los humanos se pueden relacionar con Dios de manera única. Hace una diferencia, ¿sí nota? Los animales tienen vida, nosotros también tenemos vida, ¿sí me hago entender? Pero hay una diferencia marcada, y es que los seres humanos son los únicos que se pueden relacionar con Dios de una manera especial. El ser humano, no hay nadie más.
de la creación que tenga este privilegio tan maravilloso. Algunos dicen cuando escuchan un pajarito cantar, ¡ay, el pajarito está alabando a Dios! Mire cómo alaba a Dios el pajarito. Bueno, puede que sí, pero no es consciente de lo que está haciendo. El pajarito no dice voy a adorar a Dios, aunque cante. Sin embargo, el ser humano tiene algo que se llama conciencia, es consciente, algo que tiene allí en su ser, que Dios mismo lo formó así de esa manera, que le hace entender que hay un creador, que le hace entender que hay alguien supremo, que le hace entender que él es criatura, que le hace entender y reconocer que por encima de él hay un ser supremo. Y por eso es lo que se conoce como que Dios nos hizo seres espirituales, es decir, seres dependientes de Dios. Dependemos total y absolutamente de Dios. En el ser humano hay una necesidad de adorar, es decir, de reconocer a un creador, de reconocer que por encima de él hay alguien superior. Y sin embargo, por eso vemos muchas veces que muchos adoran una piedra, otros adoran la luna, otros adoran el sol, otros adoran la naturaleza, otros se adoran a sí mismos, pero eso está dentro del ser humano, la necesidad de reconocer que hay alguien superior, que hay alguien por encima de él. Así que esa es un gran privilegio que tenemos los seres humanos, esa necesidad de sencillamente de reconocer a nuestro Creador. Jesús se lo dijo a la samaritana. Jesús le dijo, mire mujer, el Señor está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque tales adoradores es necesario, una necesidad de adorar. Es necesario que adoren. ¿Sí nota eso? Eso está en el ser humano. En el ser humano está la necesidad de reconocer a alguien por encima de él. Así que es un privilegio para nosotros los seres humanos, privilegio que no tienen los demás seres vivos, en este caso, por ejemplo, como los animales, que también respiran, aún las plantas también respiran, aún los seres humanos, es decir, físicamente, los animales y aún las mismas plantas también tienen vida, físicamente. Pero los únicos seres espirituales somos los seres humanos. Somos los únicos que tenemos la capacidad, sencillamente, de comunicarnos, de estrechar una relación con nuestro Creador. Aunque estemos aquí, intrínsecamente aquí, atados a este planeta, aunque estemos atornillados aquí a esta tierra. Sin embargo, hay un aspecto doble en nuestra naturaleza. Por un lado, la naturaleza física, como los demás seres vivos, pero tenemos una naturaleza espiritual, que no la tienen los demás. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio nosotros! Por eso, hermanos queridos, queda descartado el querer decir que nosotros venimos del mono. El mono sigue siendo mono, el mico sigue siendo mico, el mico animal sigue siendo animal. Nosotros no puede, y el mismo Señor dio la orden. Reproduzca cada cosa según su especie y según su género. No dijo que haya cambios por allí más adelante, no. Sencillamente cada cosa tiene que reproducirse según su especie y según su género. Así que es descabellado creer que venimos de por allá de quién sabe qué. O algunos creen en la reencarnación, creyendo que antes eran no sé qué y que ahora reencarnaron en un ser humano y que antiguamente eran un gatico o que eran un tigre o que eran un león. Qué tremenda mentira tan grande. Sencillamente cuando el mismo Señor nos hizo y dio una orden de que nos reproduciéramos según nuestra imagen y semejanza. No puede haber cambios. Así que, aunque somos seres vivos y junto con los animales, y por qué no decirlo, junto con las plantas, como ya lo hemos dicho también, con la misma naturaleza, porque ella también respira, ellas también hay vida. Sin embargo, los únicos que tenemos el privilegio, sencillamente, de ser seres espirituales, somos los seres humanos. Tenemos doble naturaleza, física como cualquier otro ser vivo, pero también tenemos nosotros la naturaleza, sencillamente, espiritual. Dice el texto, y fue el hombre un ser viviente. Así que los hombres llegan así, aquí en este caso, llegan a ser un nepesh en el hebreo. Nepesh en el hebreo significa alma. ¿Cómo sí que los hombres llegan a ser alma? Se traduce como alma en el sentido de algo material, físico o tangible. Es decir, nosotros tenemos parte física, pero tenemos vida. Significa, inclusive esa palabra, el nepesh o alma, tiene que ver con la vida precisamente. Tiene que ver con la vida que está en la sangre. La sangre en la vida está.
Sin embargo, por eso el Señor aquí está diciendo que fue el hombre un ser viviente, fue el hombre un nepesh, es decir, generalmente se refiere a una persona o criatura o un ser, o por supuesto, por supuesto mejor, que no es inmortal. Es un ser humano, es alguien que tiene vida, tiene la vida de Dios, pero sin embargo no es eterno. Es una gran diferencia frente a nuestro Dios eterno. Así que ese ser humano, cuando dice la Escritura, y fue el hombre un ser viviente, está queriendo decir que Dios sopló en él ese hálito de vida, el nepesh, alma, le dio vida. Pero también los animales llegan a ser un nepesh. Es decir, también los animales llegan a ser un ser viviente. Mira lo que dice Génesis 1:24. Dice, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes, según su género, lo acabamos de decir, según su género, bestias, serpientes y animales de la tierra, según su especie. Y fue así. ¿Sí nota cómo se está refiriendo a los seres vivientes hacia los animales? Hacia los nepesh, que también tienen alma, que también tienen vida, que son seres vivos. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes. Oiga eso, según su género, oigan eso. Bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Miren cómo fue enfatizó el Señor. ¿Sí ve? No dijo que el mico más adelante se volviera hombre, no. Dijo cada animal según su especie. Cada nepes, cada ser viviente animal va a reproducirse según su especie. Y en Génesis 2:19 dice también de la siguiente manera. Jehová Dios formó pues de la tierra, oiga, de la tierra, toda bestia del campo y toda ave de los cielos. Y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes. Ese es su nombre. ¿Sí nota la expresión? Animales vivientes, que tienen vida, pero no son seres espirituales. Así que la singularidad de la humanidad es que Dios lo formó personalmente y le dio vida, sopló hálito de vida. Es la gran diferencia, marcada diferencia. Así que somos una unidad de lo físico y lo espiritual. Es decir, somos seres tripartitos, aunque la tripartidad es un pensamiento griego que razonaba tanto acerca de la creación, el logos acerca de la creación, la palabra razonada, y qué será, y el universo, y dónde está Dios. Sin embargo, ese logos tiene algo mucho que ver, y de verdad nos hemos casado con esa corriente de pensamiento y tiene mucho que ver, y se acerca, se puede decir que es veraz, aceptable. Es decir, Pablo dijo que nosotros somos seres tripartitos, y todo vuestro ser, alma, cuerpo y espíritu sean guardados irreprensibles hasta la venida de Cristo. Esa tripartidad es un pensamiento griego que usó Pablo para referirse al centro del ser o al ser humano que tiene está repartido en tres áreas. Es decir, no es como nos enseñaron en primaria que nos decía, los seres humanos tenemos tres partes y son cabeza, tronco y extremidades. No, Pablo está diciendo del ser, el centro del ser, está diciendo alma, cuerpo y espíritu. Alguien dijo, muy coloquialmente, que nosotros somos espíritu, tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. Y vale esa corriente de pensamiento. Uno no puede ir a ningún lugar sin su cuerpo. Qué bueno fuera, ¿no? Que los domingos uno el cuerpo se quedara durmiendo hasta las 10 de la madrugada y mandáramos al espíritu a la iglesia a que ore. Sería hasta chévere. Pero no, todos los tres, toda la unidad de ese ser van unidos allí. Es decir, en el alma se cree que se condensan las emociones, la voluntad, los pensamientos, la inteligencia, el raciocinio, todo eso está dentro del alma, pero también el espíritu, es decir, ese hálito de vida que sopló Dios allí en nosotros, está ahí, pero también tenemos un cuerpo físico, así que siempre tendremos una expresión corporal, excepto en el estado, en el intermedio entre la muerte y la resurrección, es decir, por eso dice que vamos a ser transformados. Por allá, 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, dice lo siguiente. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen,
es decir, de los que están muertos, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Es decir, aunque tenemos un cuerpo, este cuerpo definitivamente está infectado por el pecado. Este ser está infectado por el pecado. Nuestras emociones están infectadas por el pecado. Nuestros pensamientos están infectados por el pecado. Es decir, todo nuestro ser se infectó. Por eso el Señor dice que tendremos que ser transformados si queremos pertenecer a su cielo, tener naturaleza de cielo. Dijo Pablo en otra ocasión por allá también que lo corruptible se tiene que vestir de incorrupción. Es una necesidad. Entonces hay un tránsito allí. Los animales no van a resucitar. Alguien dijo por ahí algún día, ¿y los perritos también se van para el cielo? O alguien dijo, ¿y cómo será el mundo de los perritos muertos? Pues ¿cómo será, hermano? Ya vuelve al polvo, pero su alma no va a volver a Dios, porque sencillamente al único que Dios sopló hálito de vida, espíritu de vida, fue al ser humano. Fue el único que tuvo ese cuidado especial de soplar vida. Y por eso dice, el cuerpo, lo físico, volverá a lo físico, como es el polvo de la tierra, y el espíritu tendrá que volver a Dios, quien lo dio, como bien lo acabábamos de leer anteriormente. Así que miremos lo que dice el versículo 8, dice del capítulo 2 de Génesis. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén. Óigame bien esos términos. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, en oriente, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Qué tremendo eso. Aquí la expresión huerto, este término se usa en el sentido de un parque cerrado. Es decir, la Septuaginta. ¿Qué es la Septuaginta? La Septuaginta es la traducción al griego de los escritos en hebreo. En otras palabras más sencillas, ¿qué es la Septuaginta? Recordemos que la Biblia se escribió el Antiguo Testamento en hebreo. En algunos casos, también en algunas partes en arameo. Y el Nuevo Testamento se escribe todo en griego. Ahora, ¿qué quiere decir eso de la Septuaginta? La Septuaginta, ¿qué hizo? 70 ancianos, 71 traductores que cogieron los textos del Antiguo Testamento escritos en hebreo y los transliteraron al griego. Es decir, eso se conoce como la Septuaginta. Entonces, esa traducción al griego de los textos hebreos lo traducen como una palabra persa. La siguiente palabra, paraíso. Es decir, cuando dice Jehová Dios plantó un huerto, está hablando Dios sencillamente plantó un paraíso. Un paraíso. Por eso sí he escuchado esa palabra paraíso. No es el barrio que queda por allá en la Loma de Bogotá, no. Paraíso. Es decir, es un lugar, bueno, se lo voy a descifrar qué es lo que quiere decir. Dice que un paraíso, ¿dónde? Dice que en Edén. Aquí en hebreo, Edén, significa delicia, tierra feliz. Oiga, qué tremendo lo que te espera. Tierra feliz. Observemos que el huerto no se llama Edén. El huerto no se llama Edén, sino que está ubicado en Edén. Volvamos a leer el texto. Dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén. ¿Sí nota? No dice, y Jehová Dios plantó el huerto de Edén, porque algunos dicen eso. Y Jehová Dios plantó el huerto del Edén. No es el huerto del Edén. Puso un huerto, puso un paraíso, un pensamiento traducido al griego, paraíso, es decir, huerto en griego, paraíso. Puso un paraíso y lo puso en Edén. No dice que hizo un paraíso. ¿Sí nota? No dice que hizo un huerto, no dice que hizo un paraíso, sino que sencillamente puso ese paraíso en Edén, puso ese huerto en Edén. Es lo que nos dice el texto. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén. Y Jehová Dios plantó un paraíso en Edén, al oriente, y lo puso allí, puso allí al hombre que había formado. Uy, tremendo, qué tremendo paisaje el que tenía Adán. Así que el término sumerio relacionado puede significar también plano fértil.
Es decir, era una buena tierra, porque por eso dice que vio Dios que todo lo que había hecho era bueno y bueno en gran manera. La descripción en los versos 8 del capítulo 2, la descripción del versículo 8, del versículo 10 al 14, es muy detallada y pretende de alguna manera ubicarnos o comunicarnos la ubicación precisa de dónde está ese Edén, porque dice Jehová Dios plantó un paraíso, un huerto en Edén. ¿Dónde está ese Edén? Pero su ubicación geográfica definitivamente se desconoce. Aquí lo único que hacen esos versículos es darnos una expresión detallada, pero todavía no se conoce en detalle definitivamente dónde queda. La ubicación geográfica de ese Edén se desconoce. Mira lo que dice Génesis capítulo 2, versículo 8, 10 y 14, los que le acabo de nombrar. Y dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Verso 10, y salía de Edén, del paraíso, un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Havila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Así que la mayoría de los comentaristas bíblicos lo ubican a este Edén. Primero, bien sea en la boca de los ríos Tigris y Éufrates modernos, o segundo, o en la cabecera de las aguas de estos ríos. Sin embargo, los nombres de todos los ríos no encajan con la geografía moderna. Tocaría buscar un mapa que hable de todo ese espacio de Oriente, del Oriente de Palestina, y ponernos a mirar allí a ver dónde los encontramos. Es incierto cuánto de la tierra ha cambiado con el diluvio. Recuerde que antes de que el Señor colocara ese paraíso en Edén, todavía no se había dado el diluvio, pero posteriormente, unos años más adelante, cuando viene el diluvio, todo ese sistema cambió. Todo parece que hubiese cambiado de ubicación inclusive. Así que por eso es desconocido dónde queda exactamente, geográficamente, de decir, aquí es el Edén, aquí fue donde Dios hizo toda la creación. Es incierto definitivamente. Así que las similitudes inclusive de los relatos mesopotámicos, es decir, del oriente, de allá donde se estaban esos ríos Tigris, los que acabamos de leer, la similitud de esos relatos mesopotámicos, es decir, ¿qué quiere decir relatos mesopotámicos? Relatos mitológicos. Esos relatos mitológicos y bíblicos acerca de la creación, lógicamente que van a poner el huerto del Edén en Mesopotamia, allá donde están esos ríos que acabamos de nombrar. Pero esto es solamente una especulación, porque no se puede decir con claridad, con certeza, dónde fue que Dios puso ese paraíso en Edén. ¿Dónde fue que lo puso? No sabemos. ¿Dónde fue que Dios puso el huerto en Edén? No lo sabemos. No lo sabemos con exactitud. Así que son solo especulaciones. Mira lo que dice el versículo 9. El versículo 9 dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Cuántos árboles? El árbol de la ciencia, del bien y del mal, y el árbol de la vida. Hay 2 árboles allí muy importantes que gracias a Dios que Adán no tomó del árbol de la vida para comer. Porque si él hubiera tomado del árbol de la vida para comer, ¿sabe qué hubiera pasado? Los seres humanos hubiéramos sido inmortales. Pero, así como hubiéramos sido inmortales, seríamos eternamente condenados. No habría esperanza para los seres humanos. No habría esperanza, nada de esperanza de salvación, nada de esperanza. Nos estaría esperando un horrendo juicio a toda la creación. Si Adán hubiese tomado del árbol de la vida, pero tomó fue el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Por eso hay tanta maldad. Y el ser humano sabe conscientemente que está haciendo algo malo, que cuando está haciendo algo que no corresponde, su conciencia, como dice Pablo, le dicta que está haciendo algo malo o lo defiende si no lo está haciendo. ¿Sí nota eso? El ser humano es consciente
del árbol de la ciencia del bien y del mal comieron, y es consciente de que es malo por naturaleza, de que hay maldad en su ser, y sin embargo él es consciente de que es pecador. El ser humano es consciente de que moralmente y justamente está en bancarrota, que es decir, el ser humano se reconoce que es pecador. Sin embargo, menos mal, como bien dije hace un momento, menos mal que Adán y Eva no comieron del árbol de la vida. Si hubiesen comido del árbol de la vida, como dije hace un momento, el ser humano hubiera estado condenado por toda una eternidad. Es decir, el ser humano no hubiera muerto. La muerte no existiría, pero sencillamente estaría eternamente condenado. ¿Para qué vivir así, no? ¿Para qué vivir así? Entonces, por ese lado, pues menos mal. Así que habla aquí el árbol de la vida, el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Esta última cláusula podría ser un paréntesis acá. Génesis 3:3, óigame bien, Génesis 3:3 implica que solamente había un árbol. Óigame bien eso. Dice Génesis 3:3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entre tanto, en Génesis 3:22, unos versículos más adelante, implica dos árboles. Mira lo que dice Génesis 3:22. Y dijo Dios, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida. ¿Sí nota? Dos árboles allí. Y coma y viva para siempre. ¿Sí nota lo que está diciendo el Señor? Volvámoslo a leer. Dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, no sea que alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Hasta ahí vemos también la misericordia del Señor, cómo nos guardó a los seres humanos de vivir una eternidad y condenados. Qué tremendo es eso. Así que el árbol del conocimiento del bien y del mal no era mágico, sino que parecía ofrecer a los seres humanos una manera de independizarse de su creador, que es Dios mismo. Es la manera. Satanás le dijo a Eva, ¿con qué Dios os ha dicho? El día que coman de ese árbol van a morir. ¿Qué va? Lo que pasa es que sabe Dios que el día que coman de él van a ser como Dios. A partir de ahí, el ser humano no quiere sujetarse a Dios. Es más, el ser humano quiere ser Dios de su propia vida, de sus decisiones. Quiere ser el Dios de su vida. No se metan con mi vida, que esta es mi vida. Nadie se meta ahí con mi vida. Tremendo eso. Pero el Señor nos tiene que estar recordando que somos barro, que somos del polvo, que allá vamos a volver y que esta vida que Él nos dio va a volver a Él. Así que de todas maneras, como dice por ahí Pablo mismo, por allá los romanos, ¿dónde queda la jactancia? ¿Dónde queda la jactancia? ¿Dónde queda la jactancia del ser humano? Así que, por otro lado, o por lo menos, eso era lo que pretendía esta aseveración de cuando Satanás le dice a Eva que va a ser como Dios. Sencillamente, el ser humano buscaba independizarse de Dios de alguna manera, no someterse a Dios, no someterse a un creador, sino más bien ser como Dios, o inclusive llegar a creer que sabe más que Dios, o por lo menos prometía también que podría obtener conocimiento y comprensión igual a Dios, o que inclusive podría competir con Dios. ¿Sí nota? No, lo que pasa es que sabe Dios que el día que coman de ese árbol van a ser como Dios. Y a partir de ahí la raza humana quiere ser como Dios. Recuerde que Génesis es el libro de los principios. El Bereshit, el comienzo de todo. Y también está el comienzo del pecado. Y también está el comienzo de la caída. Y cuando usted nota en Génesis el capítulo 3 que dice Adán, escuché tu voz y tuve miedo. Entró el temor, ahí se originó el miedo. Entraron las excusas. Adán le echó la culpa a Eva le echó la culpa a la serpiente. A partir de ahí empezó los asesinatos, el primer muerto. Y sucedió desafortunadamente en el interior de una familia. Caín mató a su hermano Abel. ¿Cómo se generó? Todo se generó ahí. Todo empezó ahí en el Génesis. Por eso se llama el Bereshit, en los comienzos de todo. Tanto lo bueno y desafortunadamente también lo malo. Entró el temor al ser humano. Entraron las situaciones
que el ser humano, las dudas al ser humano, todo lo que vemos allí, lo que hoy vemos que nos acompaña a lo largo de la vida, todo se generó, allá en el huerto del Edén, allá cuando el ser humano decidió ser como Dios, independizarse de Dios. ¿Cómo así, Dios, que usted tiene un plan de vida para mí, de vida? No, y eliminó ese plan de vida y el hombre, en su orgullo, se creó su propio plan, un plan de muerte. Qué tremendo, qué necio es el ser humano. Así que aquí vemos que esa es la presencia definitivamente del pecado. Alejarse de Dios. Alejarse de Dios es la esencia del pecado. Recuerde que la palabra pecado es errar en el blanco. Y el Señor por allá en Efesios, a través del apóstol Pablo, nos dio una condición en la que estábamos lejos de Dios. Dijo, porque ustedes están separados de Dios, muertos. Es decir, así que es la esencia del pecado, el querer independizarse de Dios. Así que estos eran árboles poco comunes, que son denominados específicamente el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. No podemos decir así, pues de todas maneras tampoco mucho sobre ellos, porque no están a nuestro alcance. ¿Se acuerda que el Señor puso arcángeles allá que los guardaran? Sencillamente no podemos decir mucho en la actualidad, porque han sido removidos de la escena. Ahora, el Señor mismo hizo nacer de la tierra todo árbol. Dice que hizo nacer de la tierra todo árbol, leámoslo allí, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol. Pero ojo aquí, porque aquí no está hablando del árbol de la ciencia del bien y del mal, tampoco está hablando del árbol de la vida. Está hablando de árboles comunes. El árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida, todavía no sabemos dónde están. Todavía no se sabe dónde están, porque sencillamente fueron removidos de allí. Pero los demás árboles, es decir, cuando se habla aquí de que el Señor Dios hizo nacer de la tierra todo árbol, y aquellos árboles eran buenos, eran deliciosos a la vista y buenos para comer. Tenían belleza y una utilidad práctica combinados allí, al mismo tiempo funcionales y prácticos, y esto era importante para el jardín del Edén. El poder ser utilizados como alimento. Se cree que el ser humano fue vegetariano, no empezó a comer carne, sino hasta después del diluvio. Antes del diluvio el ser humano era vegetariano, comía solamente arbolitos, comía solamente plantas, comía solamente legumbres. Por eso yo me imagino la sanidad que había en esos seres humanos, porque sencillamente no comían carne. Después del diluvio es que se cree que el hombre empezó a comer carne. Así que miremos también, o imaginémonos por un momento, cómo sería ese cuadro allí en el que estaba Adán, allí en medio de ese jardín del Edén. Verso 10 al 15 dice, y salía de Edén un río para regar el huerto. Oiga, miren, le va a pintar un cuadro. Miren cómo el Señor nos pinta un cuadro aquí. Imagínense el cuadro que nos va a pintar el Señor aquí. Versículo 10 al 15. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El hombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Havila, donde hay oro. ¿Y el oro? ¿Donde hay qué? Oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va del oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Labrara, trabajo, guardase, seguridad, administración. Es decir, algún cantante decía que Dios hizo el trabajo como castigo. Algunos cantan esas canciones. Dice que Dios hizo el trabajo como castigo. No, el trabajo no lo hizo como castigo. Sencillamente para Adán era un deleite. Antes de la caída era un deleite trabajar. Era un deleite guardar la tierra. Era un deleite producir. Era un deleite administrar. ¿Dónde se volvió carga el trabajo? Después de la caída. Todo lo que vio Dios que era bueno se distorsionó después de la caída. El trabajo era un disfrute, era un deleite antes de la caída.
Adán no era que, uy, estoy cansado de tanto trabajar, tanta madrugadera, no, era un deleite para el ser humano, era un deleite antes de la caída para el ser humano, el trabajar, el estar, por ejemplo, administrando, el estar señoreando, el estar colocándole nombre a todos los animales. Eso era para Adán era un deleite, pero después de la caída fue que se volvió carga. Por eso el Señor dijo, ahora tendrás que sudar, ahora tendrás que doblar el lomo y ahora tendrás que ganarte el pan con el sudor de tu frente. Y todos esos temas aplicando a que el trabajo de ahí en adelante para el ser humano se le volvió carga. Y de hecho, yo creería que la mayoría de la humanidad no trabaja, la mayoría de la humanidad está haciendo cosas que no quería hacer. Sencillamente porque toca subsistir, sencillamente porque toca llevar el pan para la casa, sencillamente porque toca producir y porque toca alimentarse y toca subsistir sobre esta tierra, pero es muy raro el ser humano que esté haciendo algo que verdaderamente disfruta, que verdaderamente dice yo disfruto de lo que estoy haciendo, muy poquitos. Porque definitivamente muchos trabajan, es porque toca en lo que salga. Entonces, la mayoría de hecho, hoy daban esa noticia, hoy a mediodía, me acuerdas en este momento, a mediodía daban esa noticia de que muchos jóvenes están saliendo de las universidades y no están ejerciendo lo que sencillamente estudiaron. Porque cuando ellos salen de la carrera, ya lo que van a ejercer en las empresas ya van adelantados. O sea que la carrera prácticamente no les sirve y les toca dedicarse a vender tintos como mostraron a una señora que era ingeniera de sistemas. Entonces, tremendo eso. Tremendo eso, los seres humanos hoy en día, no es su trabajo, no es un deleite, el trabajo es más bien una carga, toca madrugar a trabajar, toca madrugar a subirse en un transporte así de lleno y todos esos tipos de cosas y toca aguantarse un jefe negrero y lo que hago no me gusta, pero me toca hacerlo porque tengo que llevar el sustento para la casa. Así que para Adán el trabajo era un deleite antes de la caída. Bueno, como veremos aquí la descripción continúa con nombres concretos. El río de Etiopía sería el actual río Nilo. El río, el Hiddekel es conocido como el río Tigres. Y el ser humano tenía dominio sobre todo eso, porque dice que el Señor, dice el versículo 15, tomó pues Jehová, Dios, al hombre y lo puso en el huerto de Edén, ¿para qué? Para que lo labrara y para que lo guardara. Quiere decir que eso es señorío. Eso es administración. Dios toda su creación se la puso al hombre en sus manos. Le dijo, tome, señoree sobre ella. Tome, administre. Tome. Es decir, el único dueño es el Señor. Pero Adán era el propietario. Algún día vamos a estudiar esa diferencia entre dueño y propietario. Ahí hay una regla de administración bien fuerte. Porque el único dueño en el mundo, el único dueño de todo se llama Dios, porque el dueño no tiene que pedirle permiso a nadie para crear y no tiene que rendirle cuentas a nadie. El propietario sí. Por eso nos toca pagar impuestos. Así que una cosa es dueño y otra cosa diferente es el propietario. Adán prácticamente era el propietario, no el dueño. Se le había dado toda su creación, toda la creación de Dios para que lo administrara. Pero desafortunadamente conocemos la historia desde el capítulo 3 cuando lleguemos allí. Así que ahora vamos a introducirnos en un pasaje que especifica la condición impuesta al hombre. ¿Qué se le dijo al hombre en el versículo 16? Y mandó Jehová Dios al hombre. Oiga una orden, ahí viene un primer mandamiento. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieras, ciertamente morirás. Así que no era la intención. Bueno, aquí hay algo muy importante, también permítame resaltarle aquí. Aquí veo en escena el regalo que Dios le dio al ser humano. Un regalo que lo conocemos como libre albedrío. Es decir, el Señor hizo al ser humano libre moralmente. Le dice el Señor, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. ¿Qué tenía que hacer Adán? Tomar una decisión. Tomar una decisión. Y hasta el día de hoy, la vida está hecha de decisiones, no de emociones, de decisiones. Yo decido seguir al Señor o decido rechazar al Señor. El ser humano decide creer en Dios o decide rechazar a Dios. Y eso tiene que ver con la naturaleza justa de Dios que le dio la capacidad al ser humano de elegir, de decidir. Pero también lo hace moralmente responsable. Y ese Dios justo, cuando venga a pedirle cuentas,
el ser humano tendrá que rendirle cuentas y no podrá salirle con excusas al Señor. Es que tú manejaste mi vida, no me dejaste tomar decisiones, yo no pude tomar decisiones por mi propia cuenta, tú decidiste por mí. No, el ser humano no podrá excusarse delante de Dios. Así que, qué regalo tan precioso, pero también como todo privilegio, nos demanda una gran responsabilidad como seres humanos. No era la intención de Dios. No era la intención original de Dios que el ser humano muriera. No era su intención. No, Señor. Porque dice, por un pecado entró, por un hombre entró el pecado al mundo y por el pecado la muerte. Así que toda la muerte fue traspasada a todos los hombres porque todos pecaron. Si nota, fue por el pecado. No es que Dios hubiera dicho, bueno, ya será el hombre para que viva unos añitos y muera. No. El plan original de Dios era que el hombre fuera prácticamente inmortal, que no muriera. Le había creado a su imagen y semejanza que se distorsionó por el pecado. Pero aquí vemos que el hombre fue puesto a prueba también. ¿Sí ve lo que le dije? Fue puesto a prueba. El Señor le dijo, del árbol, de este árbol coma, pero de este no comerá. Es decir, el Señor va a probar ese libre albedrío, esa capacidad de decisión, esa libertad moral que Dios le da al hombre, va a ser probada. Va a ser probada. Él tenía una voluntad libre. Y como todo privilegio, como lo dije hace un momento, crea también cierta responsabilidad, una gran responsabilidad. Y esta es una declaración evidente que es verdadera hasta el día de hoy. Aquel ser humano a quien se había dotado con una voluntad libre debía pasar ahora por una prueba para determinar si obedecía a Dios o le desobedecía. ¡Qué tremendo! El fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal era el mejor fruto del jardín. Y dice allí, y Dios advirtió, el día que de él comieras o de él comas, ciertamente morirás. Y recordemos que el hombre es una trinidad, ¿se acuerdan? Alma, cuerpo y espíritu. Y que tendría que morir de forma triple. Adán no murió físicamente, nos damos cuenta que Adán no murió. Hasta que llegó a la edad, inclusive alcanzó a llegar a una edad de 900 años, fue que murió. Después de este incidente fue que murió. Él había nacido para no morir, pero lo había Dios creado para no morir, pero sencillamente por la caída entró el pecado al mundo y por el pecado la muerte. Pero Dios le había dicho, el día que comieres ciertamente morirás. Pero óigame bien, entonces ¿por qué no murió inmediatamente? Porque Adán comió y prácticamente vivió casi 900 años más. ¿Por qué Adán no murió en el momento? Bueno, hay que explicarlo. La muerte que está hablando aquí significa separación. El significado de la muerte en la Biblia tiene que ver con la palabra thanatos, que es una palabra griega que significa separación. Eso significa thanatos. Así que Adán thanatos de Dios, se separó voluntariamente de Dios. Muerte física, hay varias clases de muerte. Muerte física, la voy a aquí rápidamente. Muerte física, separación del alma con el cuerpo y el espíritu con el cuerpo. El espíritu vuelve a Dios. Y dice Génesis 35, allá hablando de Raquel, aconteció que al salírsele el alma, dice, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Es decir, aquí hay sencillamente un thanatos. Aquí hay una separación entre el alma y el cuerpo. Pero hay una segunda thanatas, es decir, la muerte espiritual. Separación del hombre con Dios por vivir en el pecado. Efesios 2:1 dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, cuando estabais thanatas, separación, cuando estabais separados de Dios. Y hay una tercera clase de muerte que nos nombra la Biblia, que es la muerte segunda o la muerte eterna, es decir, la separación definitiva de la presencia de Dios. En esta sí ya no hay esperanza. Hay esperanza hasta antes de morir, antes de la muerte física. Mientras el hombre esté muerto espiritualmente, tiene esperanza de reacción, como bien lo hemos compartido aquí en las mañanas a través del Evangelio de Juan. Tiene esperanza el hombre.
todavía puede tomar una decisión. Sin embargo, después de que le llegue la muerte física, lo único que le esperará, si se va sin Cristo, es la muerte segunda o la muerte eterna. Mira lo que dice en Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes o incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. ¿Sí nota? Que es la muerte segunda o la muerte eterna. Adán quedó prácticamente tanatas, separado de Dios, espiritualmente separado de Dios. Y desde aquel momento en que comió de aquel fruto que se le había prohibido. Así que hasta aquí hemos hablado de, hemos hablado de Adán. Para la otra semana vamos a hablar acerca de la creación de la mujer. Ya entra en escena la mujer. Entonces, lo espero dentro de 8 días. Y dentro de 8 días empezaremos a hablar de la creación de la mujer como tal. Es decir, ¿qué pasó? ¿De dónde la creó el Señor? ¿Cómo hizo? ¿Por qué la hizo? Y todo ese tema a partir de la semana entrante. Así que lo espero dentro de 8 días para que juntos podamos estudiar este mismo libro de Génesis en su capítulo 2. Padre, te damos gracias, te bendecimos y te alabamos y te damos a ti la gloria. Gracias, Señor, porque, Señor, cuando miramos todos estos eventos de cómo creaste al ser humano, de cuál es nuestra responsabilidad, de cuál es nuestro lugar, de cuál es el privilegio que nos has dado como seres humanos y de todo lo que tú has determinado hacer sencillamente, bendito Señor, para que, bendito Rey de los cielos, el ser humano, Padre amado, estuviera completo, pleno, no estuviera sin falencias. Sencillamente, Padre amado, como bien hemos visto, Padre amado, la caída del ser humano definitivamente, voluntariamente decidió tener el plan de vida que tiene. Un plan de vida que lo lleva a la muerte, a la separación definitiva contigo, Padre amado, si se muere sin Cristo, Padre amado. Por eso lloramos por tantos que están en ese riesgo, en ese peligro, bendito Señor, de que en cualquier momento la muerte los puede sorprender. Y si se van sin Cristo, Padre amado, definitivamente los espera la muerte segunda. Por eso, Señor Dios de la gloria, te damos gracias, Padre amado, porque hasta el día de hoy estás dando oportunidad. Hasta el día de hoy, Señor Dios de la gloria, gracias por haber hecho al ser humano moralmente libre, por haberlo hecho consciente. Es decir, el ser humano tiene conciencia. Somos, aunque como bien explicábamos hace un momento, tú nos enseñabas, bendito Señor de la gloria, todos los seres humanos, como los animales, como las plantas, somos seres vivos, somos seres vivientes. Sin embargo, bendito Señor de la gloria, hay una marcada diferencia, que todos los seres vivientes son seres vivientes, pero los seres humanos somos seres vivientes, pero somos seres espirituales. Tenemos la capacidad y el privilegio de tener una relación contigo, relación que fue rota por el pecado, pero que hasta el día de hoy sigue llamando al hombre, como dice por allá en 2 Corintios, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres los pecados. Señor, hasta el día de hoy, tú quieres, Padre amado, que el ser humano, bendito Señor, se vuelva a ti, que se vuelva a su creador, que reconozca que simplemente es barro, que reconozca que es polvo, que reconozca que simplemente es criatura y que tú eres el creador, que te adore, bendito Señor, que esa naturaleza espiritual que hay en el ser humano, Señor de la gloria, sea enfocada a adorar a quien corresponde y es adorarte a ti, el único Dios. No un Dios, sino al único Dios verdadero que eres tú, el creador de todo lo que existe, porque por tu voluntad todas las cosas fueron creadas. Es decir, a ti te plació que haya una creación, pero fue por tu voluntad y tú eres el agente mismo de esa creación. Es decir, tu carácter amoroso te impulsó a crear todo lo que hay. ¿Para qué? Para amarla, para expresar, Dios de la gloria, ese carácter amoroso hacia sus criaturas. Qué privilegio el que tenemos. Te damos a ti toda la gloria, Señor, y ponemos esta noche en tus manos. Te pedimos, Señor, guárdanos, y te pedimos, Señor, que si es tu voluntad de permitirnos ver un nuevo día, te damos a ti toda la gloria. Gracias, Padre amado, por lo que hemos aprendido, Señor. En el nombre de Jesús, a ti sea toda la gloria. Amén y amén. Bien, mis amados, se nos ha ido el tiempo corre. Así que pasen una buena noche, Dios los bendiga. Dentro de 8 días, una vez más, a las 7 de la noche, continuaremos desarrollando todo ese tema de la creación de los seres humanos. Ya que ya vimos la creación del hombre, ahora dentro de 8 días empezaremos a mirar la creación de la mujer.
Dios me los bendiga, mis amados. Una feliz noche, descansen. Los amamos mucho, mis amados en Cristo. Bendiciones.